La mayoría de personas pasa toda su vida persiguiendo placer, dinero, sexo, aprobación, entretenimiento, dopamina constante. Y por unos segundos, funciona, se sienten vivos, importantes, felices. Pero después, el silencio vuelve. Y con él, una sensación mucho más profunda, el vacío. Porque como entendió Arthur Schopenhauer, el placer nunca fue suficiente para llenar una vida vacía. Y quizás esa sea la verdad más incómoda sobre el ser humano moderno. Vivimos en una época obsesionada con escapar del vacío. Las personas no soportan quedarse solas con sus pensamientos. Por eso necesitan ruido constantemente. Música, pantallas, redes sociales, series, mensajes, notificaciones, distracciones infinitas. Todo, con tal de no sentir ese silencio interno que aparece cuando la mente deja de entretenerse. Schopenhauer decía que la vida humana oscila entre dos estados: el deseo y el aburrimiento. Deseas algo, lo persigues, crees que cuando lo consigas finalmente sentirás paz. Pero cuando lo obtienes, la satisfacción dura poco, muy poco, porque la mente humana se acostumbra rápido a todo. El nuevo teléfono deja de emocionar, la relación pierde intensidad, el dinero deja de impresionar, la atención se vuelve normal, la conquista pierde magia. Y entonces aparece otra vez el vacío. Por eso muchas personas viven atrapadas en un ciclo eterno. Desear, obtener, aburrirse y volver a desear. No porque sean felices persiguiendo, sino porque temen detenerse. Porque cuando se detienen, empiezan a enfrentarse consigo mismas. Y eso da miedo. Muchos creen que el vacío aparece por falta de éxito, pero la realidad es más oscura. Hay personas exitosas que viven emocionalmente destruidas. Tienen dinero, reconocimiento, pareja, lujo, seguidores. Y aún así, se sienten vacías, porque el vacío no siempre viene de lo que te falta afuera, sino de lo que nunca construiste dentro. Schopenhauer entendía que el placer es temporal por naturaleza, y ese es el problema. El ser humano intenta construir felicidad permanente usando cosas que duran segundos. Un elogio dura segundos, un deseo satisfecho dura segundos, una emoción intensa dura segundos. Pero después de cada pico emocional, la mente vuelve a su estado normal. Y muchas veces, ese estado normal está lleno de ansiedad, confusión y vacío existencial. Por eso hoy tanta gente vive adicta a la estimulación. Necesitan consumir algo todo el tiempo, porque quedarse quietos se volvió insoportable. Mira a las personas cuando están solas. Inmediatamente buscan el celular. Abren aplicaciones sin motivo. Consumen contenido vacío durante horas. No porque realmente lo disfruten, sino porque el silencio empieza a revelar cosas que llevan años evitando. Preguntas incómodas. ¿Quién soy realmente? ¿Estoy viviendo la vida que quiero? ¿Por qué me siento vacío incluso cuando consigo lo que deseaba? ¿Por qué nada me llena por mucho tiempo? Y quizás la respuesta más dura es que muchas personas confundieron placer con sentido, pero no son lo mismo. El placer estimula, el sentido sostiene, el placer distrae, el sentido transforma. El placer te hace olvidar momentáneamente el vacío. El sentido te ayuda a soportarlo. Por eso alguien puede tener una vida llena de entretenimiento y aún así sentirse muerto por dentro. Porque el problema no era la falta de placer, era la ausencia de propósito. Schopenhauer también observó algo inquietante. Mientras más vacía está una persona, más desesperadamente busca estímulos externos. Por eso algunos viven obsesionados con llamar la atención, con recibir validación, con demostrar éxito, con aparentar felicidad, porque necesitan convencerse de que su vida tiene valor. Pero en el fondo, muchos saben la verdad, saben que cuando termina el ruido, algo sigue faltando. Y el problema es que el mundo moderno alimenta constantemente esa ilusión. Te venden la idea de que la felicidad está a un paso más. Cuando tengas más dinero, cuando seas más atractivo, cuando tengas más seguidores, cuando encuentres a la persona correcta, cuando logres más. Pero incluso quienes consiguen todo eso, muchas veces descubren algo aterrador. El vacío sigue ahí, porque el vacío no desaparece acumulando placer. Desaparece cuando encuentras algo más profundo que tu propia satisfacción inmediata, algo que le dé dirección a tu existencia, algo que haga que el sufrimiento tenga sentido, porque sin sentido,
La vida se vuelve una persecución interminable de pequeñas dosis de placer, y nadie puede vivir así para siempre. Tarde o temprano, el alma se cansa, y ahí aparece la crisis. No la crisis económica, no la crisis social. La peor de todas, la crisis existencial. Ese momento donde una persona se da cuenta de que ha pasado años persiguiendo cosas, sin entender realmente por qué. Y quizá por eso tantas personas modernas se sienten agotadas, no porque trabajen demasiado, sino porque viven desconectadas de sí mismas, intentando llenar un vacío interno con placeres externos. Quizás esa sea la tragedia silenciosa del ser humano, pasar años persiguiendo momentos que duran segundos, mientras el vacío sigue creciendo lentamente por dentro. Porque el placer puede distraerte, pero no salvarte. Puede anestesiarte por un instante, pero no darte paz real. Y como entendió Schopenhauer, el hombre que vive únicamente buscando satisfacción inmediata termina convirtiéndose en esclavo de sus propios deseos. Tal vez por eso, después de tanta estimulación, tantas personas siguen sintiéndose vacías. Porque el alma humana no necesita solamente placer, necesita significado, necesita profundidad, necesita algo que sobreviva incluso cuando desaparece la emoción. Y quizás la pregunta más importante no es ¿qué te hace sentir bien?, sino ¿qué hace que tu vida tenga sentido cuando el placer termina?